Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. El tiempo de la espera. El sol era ahora cálido y radiante, contrastando maravillosamente con los oscuros y lóbregos sótanos. Con una sensación de ligereza, me dirigí a la torre para vigilar los jardines. Allí lo encontré todo tranquilo y unos minutos más tarde bajé a la habitación de Mary. Aquí, tras llamar y recibir contestación, abrí la puerta. Mi hermana estaba sentada en la cama, tranquila, como esperando. Parecía completamente recobrada y no hizo ningún ademán de huir al acercarme. Sin embargo, observé que me estudiaba expectante la cara, como dudosa, y no muy convencida de que no tenía nada que temer de mí. A mis preguntas sobre cómo se sentía, ella replicó muy juiciosamente que tenía hambre y que le gustaría bajar a preparar el desayuno, si no me importaba. Durante un minuto reflexioné sobre si sería prudente dejarla salir. Por último, le dije que podía ir, a condición de que me prometiese no intentar salir de la casa, ni abrir ninguna de las puertas exteriores. Al mencionarle las puertas, una súbita expresión de miedo cruzó por su rostro, pero no dijo nada, aparte de prometer lo que le había pedido, y luego salió de la habitación en silencio. Crucé la estancia y me acerqué a Pepper. Se había despertado al entrar yo, pero aparte de un ligero gañido de placer y una suave agitación de cola, permaneció quieto. Al acariciarlo, intentó ponerse de pie, y lo logró, solo para caer de costado, con un leve gemido de dolor. Le hablé, le ordené que se estuviese quieto. Me alegré inmensamente de su mejoría, y también de la natural bondad de corazón de mi hermana, que lo cuidaba con tanto cariño, a pesar de su estado mental. Un rato después lo dejé y bajé a mi estudio. Al poco tiempo apareció Mary con una bandeja en la que humeaba un desayuno caliente. Al entrar en la habitación, la vi fijarse en los puntales que reforzaban la puerta del estudio. Sus labios se pusieron tirantes y me pareció que palidecía ligeramente, pero eso fue todo. Dejó la bandeja junto a mi codo y cuando se disponía a abandonar la habitación en silencio, la llamé. Se acercó con cierta timidez y observé que su mano se cogía nerviosa al delantal. «Vamos, Mary», dije, «anímate, las cosas parecerán más optimistas. No he visto a ninguna de las criaturas desde anteanoche». Ella me miró de manera singularmente sorprendida, como si no entendiese de qué hablaba. Luego asomó a sus ojos la comprensión y el temor, pero no dijo nada, aparte de un ininteligible murmullo de asentimiento. Después de eso, guardó silencio. Era evidente que sus alterados nervios no podían soportar la menor alusión a las bestias cerdo. Tan pronto como terminé de desayunar, subí a la torre. Durante la mayor parte del día mantuve una estricta vigilancia sobre los jardines. Una o dos veces bajé a ver cómo se desenvolvía mi hermana. Las dos la encontré tranquila y extremadamente sumisa. En efecto, en la última ocasión incluso se atrevió a hablarme sobre cierta cuestión doméstica que había que atender. Aunque lo hizo con una timidez casi inusitada, la acogí con alegría, ya que era la primera vez que me dirigía la palabra desde el crítico instante en que la sorprendí descorriendo el cerrojo de la puerta trasera para salir a donde acechaban aquellos brutos. Me preguntaba si tenía conciencia de lo que había intentado hacer y lo cerca que había estado de perdernos a los dos, pero me abstuve de preguntarle nada, pensando que lo mejor era dejarla estar.
Esa noche dormí en mi cama, la primera desde hacía 2 días. Por la mañana me levanté temprano y efectué un recorrido por la casa. Todo estaba como debía, y subí a la torre a echar un vistazo a los jardines. Aquí, otra vez, encontré una quietud perfecta. En el desayuno, cuando me encontré con Mary, me alegró comprobar que había recobrado el suficiente dominio de sí como para saludarme de manera natural. Habló con sensatez y serenidad, evitando solo el hacer ninguna referencia a los 2 días pasados. Por mi parte, le seguí la corriente y no intenté llevar la conversación hacia esos derroteros. Un rato antes había ido a ver a Pepper. Se estaba restableciendo rápidamente y llegaría a ponerse de pie, cabalmente, en 1 día o 2. Antes de levantarme de la mesa del desayuno, hice algún comentario sobre su mejoría. En la breve charla que siguió, me sorprendió observar por sus comentarios que aún creía que aquellas heridas se las había causado el gato salvaje de mi invención. Esto hizo que me sintiese avergonzado de mí mismo por engañarla. Sin embargo, le había mentido para que no se asustase, y luego pensé que sabía la verdad, después de que aquellas bestias atacaran la casa. Durante el día me mantuve alerta. Pasé mucho tiempo como el día anterior en la torre, pero no pude ver signo alguno de las bestias cerdos, ni oír ruido alguno. Varias veces llegué a pensar que esos seres nos habían dejado definitivamente, aunque hasta ahora me había negado a admitir tal idea seriamente. Ahora, sin embargo, empezaba a comprender que había motivos para abrigar tal esperanza. Pronto haría 3 días que había dejado de verlos. No obstante, tenía el propósito de actuar con la mayor precaución. Esta prolongada ausencia podía ser una argucia para tentarme a salir de la casa, para ir quizá directamente a su garra. La idea de tal contingencia bastaba para volverme prudente. De este modo transcurrió un cuarto, un quinto y un sexto día, sin novedad alguna y sin que yo intentase salir. Al sexto tuve la alegría de ver a Pepper de pie una vez más, y aunque aún se le notaba débil, se las arregló para acompañarme todo el día. La inspección de los jardines. Cuán lentamente pasaba el tiempo, y sin un detalle que delatase la presencia de los brutos de los jardines. Fue al 9º día cuando finalmente decidí correr el riesgo, si es que había alguno, y efectuar una salida. Con este propósito, cargué una de las escopetas escogiéndola cuidadosamente, ya que a corta distancia era más eficaz que un rifle. A continuación, tras una última ojeada al terreno desde la torre, llamé a Pepper para que me siguiese y bajé. Una vez en la puerta, debo confesar que vacilé un momento. El pensamiento de lo que podía estar agazapado, aguardándome entre los oscuros matorrales, de ningún modo contribuía a alentar mi resolución. Fue un segundo, sin embargo. Luego descorrí los cerrojos y salí al sendero que arrancaba de la puerta. Pepper me siguió, se detuvo en el umbral y olfateó recelosamente, paseando el hocico de arriba a abajo por las jambas, como siguiendo un olor. Luego, de pronto, se volvió vivamente y empezó a correr de aquí para allá, en semicírculos y círculos, alrededor de la puerta, volviendo finalmente al umbral. Aquí comenzó de nuevo a olfatear. Hasta ahora yo había permanecido quieto, observando al perro, aunque sin dejar de vigilar todo este tiempo por el rabillo del ojo la enmarañada maleza de los jardines que se extendían a mi alrededor. Luego fui hacia él y me incliné para examinar la superficie de la puerta que había estado olfateando. Descubrí que la madera estaba cubierta de un sinfín de arañazos que se cruzaban y entrecruzaban en intricada confusión. También observé que las jampas tenían partes raídas. Aparte de esto, no encontré nada,
de modo que me incorporé y empecé mi ronda alrededor de la pared de la casa. Pepper, tan pronto como me alejé, dejó la puerta y echó a correr olisqueando y venteando a medida que avanzábamos. A veces se detenía a investigar. Aquí había un agujero de bala, o tal vez una estopa manchada de pólvora. Allí era un trozo de césped pisoteado, o un rodal de hierba alborotada en el camino. Pero salvo estos detalles insignificantes, no encontró nada. Yo lo observaba atentamente, mientras andaba de un lado para otro, y no lograba descubrir ninguna inquietud especial en su comportamiento que indicase la proximidad de alguna de las criaturas. Por esto tuve la seguridad de que los jardines estaban vacíos, de momento al menos, de esos seres abominables. A Pepper no se le podía engañar con facilidad. Era un alivio saber que se daría cuenta y me advertiría oportunamente si surgía algún peligro. Al llegar al lugar donde había disparado a la primera de las criaturas, me detuve y efectué una minuciosa inspección, pero no encontré nada. De aquí me dirigí a donde había caído la enorme losa del caballete. Estaba ladeada, al parecer, tal como la había dejado el bruto al que disparé cuando intentaba moverla. A medio metro de uno de sus extremos había un gran hoyo en el suelo que indicaba el lugar donde había ido a dar al caer. El otro extremo estaba aún incrustado en la hendidura, mitad dentro, mitad fuera. Me acerqué y examiné la piedra con atención. ¡Qué enorme era! Y pensar que aquella bestia la había movido sin ayuda en su intento de sacar lo que había debajo. Di la vuelta y me asomé al otro lado de la piedra. Por esta parte era posible mirar debajo, pues quedaba un hueco de casi medio metro. No obstante, no vi ni rastro de las criaturas aplastadas, cosa que me dejó muy sorprendido. Había supuesto, como ya he dicho antes, que se habían llevado los restos. No obstante, no podía imaginar que lo hubiesen hecho tan completamente, hasta el punto de no dejar huella alguna debajo de la piedra. Había visto cómo la losa abatía a varios de los brutos, con tal fuerza que debieron quedar literalmente sepultados bajo tierra. Ahora, en cambio, no se veía un solo vestigio, ni una sola mancha de sangre. Me sentía más confundido que nunca, mientras le daba vueltas al asunto, pero no se me ocurría una explicación plausible, así que finalmente lo dejé a un lado, como una de las muchas cosas que me resultaban inexplicables. De aquí me dirigí a la puerta de mi estudio. Pude ver ahora más tranquilamente el efecto de los tremendos asaltos a que había estado sometida, y me maravillé al comprobar cómo los había resistido tan bien, aun con el refuerzo de los puntales. No había señales de golpes, efectivamente no había dado ninguno, pero la puerta había quedado lateralmente arrancada de sus goznes debido a la inerme, silenciosa fuerza soportada. Y descubrí un detalle que me impresionó no poco. La cabeza de uno de los puntales se había incrustado literalmente en la tabla. Esto bastaba por sí solo para darme una idea de la fuerza que las criaturas habían hecho para derribarla y lo cerca que habían estado de conseguirlo. Salí y continué mi ronda por la casa. En la parte de atrás me tropecé en medio de la hierba, al pie de la ventana rota, con el trozo de canalón que yo había arrancado de la pared. Luego regresé a la casa, volví a echar el cerrojo a la puerta y subí a la torre. Aquí pasé la tarde leyendo y mirando de vez en cuando hacia los jardines. Había decidido, si la noche transcurría tranquila, ir al pozo a la mañana siguiente. Quizá allí podría averiguar algo de lo que había sucedido. Se fue el día y llegó la noche, que pasó como habían pasado las anteriores. Cuando me levanté, había empezado un amanecer hermoso y diáfano, y decidí poner en práctica mi proyecto. Durante el desayuno, estudié cuidadosamente la cuestión.
después de lo cual fui al estudio a buscar la escopeta. Además, cargué una pistola pequeña, aunque pesada, y me la metí en el bolsillo. Sabía muy bien que todo el peligro provenía del pozo, de modo que quería estar prevenido. Salí del estudio y bajé a la puerta de atrás, seguido de Pepper. Una vez en el exterior, eché una rápida mirada a los jardines de los alrededores y luego me dirigí al pozo. Por el camino mantuve atenta la mirada, con mi escopeta preparada. Pepper corría delante sin vacilaciones, por lo que deduje que no percibía peligro inminente alguno y apreté el paso tras él. Había llegado a lo alto del pozo, ahora, y olfateaba a lo largo del borde. Un minuto después estaba a su lado y me asomaba al pozo. Por un instante me pareció increíble que fuese el mismo lugar, tal era el cambio que había sufrido. La oscura, frondosa hondonada de hacía un par de semanas, con un riachuelo que discurría perezosamente, oculto entre el follaje, no existía ya. En su lugar, mis ojos contemplaban una quebrada hendidura, parcialmente llena por un oscuro lago de turbias aguas. Toda una vertiente del barranco había quedado despojada de maleza y mostraba la roca desnuda. Un poco a mi izquierda, la pared del pozo parecía haberse derrumbado completamente, formando una profunda grieta en V en la cara rocosa de la escarpa. Esta grieta corría desde el borde superior del barranco, casi hasta el agua, y penetraba en la pared del pozo hasta unos 15 metros. Su abertura era lo menos de unos 6 metros de anchura y parecía estrecharse hasta 2 metros tan solo. Pero lo que atraía mi atención, más incluso que la grieta misma, era el gran agujero que había aparecido debajo de la grieta, justo en el ángulo de la V. Estaba claramente definido y por la forma se parecía mucho a una entrada, aunque tal como quedaba en la oscuridad no podía verse muy claramente. La pared opuesta del pozo aún conservaba su vegetación, pero estaba tan destrozada en algunas zonas y cubierta de polvo y piedras que era difícilmente identificable. Mi primera suposición de que se trataba de un corrimiento de tierra, según empezaba a ver, no bastaba para explicar todos los cambios que tenía ante mí. ¿Y el agua? Me volví de repente, pues me había dado cuenta de que a mi derecha sonaba un rumor de agua. No podía ver nada, pero ahora que me fijaba en ello, me daba cuenta de que provenía de algún lugar del extremo este del pozo. Lentamente me encaminé en esa dirección. El ruido aumentaba claramente a medida que avanzaba, hasta que poco después me encontraba exactamente encima. Aún entonces no pude ver la causa, hasta que me arrodillé y asomé la cabeza por el corte. Aquí me llegó claramente el ruido y vi allá abajo un torrente de agua clara que brotaba de una pequeña grieta en la pared del pozo y se precipitaba por entre las rocas en el lago de abajo. Un poco más lejos, en el mismo corte, vi otro, y más allá también 2 más pequeños. Estos, pues, contribuían a explicar la cantidad de agua del pozo, y si la caída de rocas y tierra había bloqueado la salida de la corriente por el fondo, había poca duda de que eran la causa de que se hubiese formado este lago. Sin embargo, me tenía perplejo el aspecto hendido del lugar. Estos arroyuelos y la enorme grieta, tan arriba del barranco. Me parecía que se necesitaba algo más que un corrimiento de tierra serio para explicarlo todo. Imaginaba que un terremoto y una gran explosión podían originar un estado de cosas como el existente, pero no había ocurrido nada de eso. Luego me incorporé rápidamente, recordando el estampido y la nube de polvo que brotó a continuación, elevándose muy alto en el aire. Pero moví la cabeza negativamente, con escepticismo. No,
Debió de ser el ruido de las rocas y la tierra al derrumbarse lo que lo había producido. Por supuesto, la enorme polvareda se había levantado de manera natural. A pesar de mi razonamiento, tenía la incómoda impresión de que esta teoría no satisfacía mi sentido de la probabilidad. Y sin embargo, ¿qué otra había que me resultase la mitad de convincente? Pepper se había tumbado en la hierba, mientras yo me hacía este razonamiento. Ahora, al dirigirme hacia la parte norte del barranco, se levantó y me siguió. Lentamente y manteniendo una atenta vigilancia en todas direcciones, di un rodeo al pozo, pero descubrí muy poco más, aparte de lo que ya había visto. En el extremo oeste vi 4 cascadas consecutivas. Estaban a considerable altura, a unos 15 metros de la superficie del lago, según calculé. Anduve deambulando un rato más, con los ojos y oídos bien atentos, aunque sin ver ni oír nada sospechoso. Todo el lugar estaba maravillosamente tranquilo. Efectivamente, salvo el continuo murmullo del agua en la parte de más arriba, ningún ruido rompía el silencio. Durante todo este tiempo, Pepper no había manifestado signo alguno de inquietud. Esto parecía indicarme que, por el momento al menos, no había ninguna de aquellas criaturas cerdo en las proximidades. Por lo que yo podía ver, su atención parecía haberse centrado principalmente en escarbar y olisquear en la hierba, en el mismo borde del pozo. A veces se alejaba del borde y corría en dirección a la casa, como siguiendo un rastro invisible, pero en todos los casos regresaba a los pocos minutos. Me cabía poca duda de que efectivamente rastreaba las pisadas de las bestias cerdos, y el mismo hecho de que todas ellas parecían conducirle hasta el pozo era una prueba de que los brutos habían regresado todos al lugar de donde habían salido. A mediodía volví a casa a comer. Por la tarde efectué una inspección parcial de los jardines, acompañado de Pepper, pero no encontré nada que revelase la presencia de las criaturas. Una de las veces, mientras nos abríamos paso a través de la maleza, Pepper se precipitó entre unos arbustos con un ladrido feroz, a lo cual di un salto atrás, súbitamente asustado, y apunté con mi escopeta preparado, pero solo para reírme nerviosamente al reaparecer Pepper, persiguiendo a un desventurado gato. Hacia el atardecer abandoné la búsqueda y regresé a la casa. De repente, al pasar junto a un espeso grupo de matorrales a nuestra derecha, Pepper desapareció y pude oírle olfatear y gruñir de manera sospechosa entre la maleza. Con el cañón de mi escopeta aparté las ramas que obstruían el paso y eché una mirada. No se veía nada, aparte de un montón de ramas dobladas o rotas, como si algún animal hubiese estado agazapado allí, no hacía mucho tiempo. Probablemente, pensé, era uno de los lugares que había ocupado alguna de las criaturas cerdos la noche del ataque. Al día siguiente reanudé mi exploración por los jardines, pero sin resultado. Al llegar la noche, los había revisado por completo y tenía la certeza, sin la menor sombra de duda, de que no había oculto en toda la zona ninguno de aquellos seres. Efectivamente, desde entonces he pensado muchas veces que había sido correcta mi primera suposición de que se habían marchado poco después del ataque. Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.